Hola a todos y a todas, bienvenido a un nuevo episodio de Mosaico Laboral, el lado humano de la empresa. Yo soy Tani Hidalgo y hoy nos sumergimos en el tema vital para el presente y futuro del trabajo, la gestión de la diversidad en las organizaciones. Y para este análisis me acompaña Madeline Riquelme, ella es experta en recursos humanos. Para empezar, despejemos la cancha, ya solemos escuchar diversidad e inclusión como si fueran sinónimos, pero no lo son. ¿Qué entendemos por cada uno y por qué son súper complementarios? Excelente punto. De forma sencilla, la diversidad es la mezcla, son todas aquellas características que nos hacen únicos, como género, edad, orientación sexual, nacionalidad o situación de discapacidad. En cambio, la inclusión es hacer que esa mezcla funcione. Es la acción de crear un entorno donde cada persona se sienta valorada y pueda aportar su máximo potencial. En Chile, los pilares fundamentales de la diversidad hoy se centran en equidad de género, inclusión de personas con discapacidad, diversidad sexual, multiculturalidad, como los migrantes, y convivencia generacional. Pero para lograr esta inclusión no es fácil. Las organizaciones enfrentan barreras inmensas. Tenemos barreras estructurales como la oficina sin rampa o software inaccesible, barreras actitudinales basadas en prejuicios y sesgos inconsistentes de los propios equipos y barreras sistémicas que son las políticas de la empresa que excluyen sin darse cuenta a veces en eso. Así es. Aunque si miramos el contexto chileno, la inclusión social ha evolucionado positivamente. Pasamos de un modelo médico o asistencialista, donde la diversidad se veía como caridad, a un modelo de derechos humanos, donde entendemos que participar en el mundo laboral es un derecho fundamental de todos. Pero sin embargo la discriminación sigue existiendo, ¿cierto? Hablemos de la discriminación directa en el ámbito laboral. Esto ocurre cuando una persona es tratada de manera menos favorable de forma explícita por una característica protegida. Exacto. Un ejemplo concreto e inaceptable en un proceso de selección sería cuando un gerente le dice a recursos humanos: para este cargo de jefatura de planta, descartaremos a las mujeres que estén en edad de ser madres, porque no queremos cubrir pre- y postnatales. Busquemos solo hombres. Ahí hay una exclusión consciente y directa. Totalmente legal, por supuesto, pero luego tenemos la discriminación indirecta, que es mucho más escurridiza y difícil de combatir. ¿Cómo se diferencia esas discriminaciones? La discriminación indirecta ocurre cuando se aplica una norma política que parece neutra o igual para todos, pero que en la práctica perjudica desproporcionalmente a un grupo específico. Es difícil de identificar porque no hay mala intención evidente. Por ejemplo, exigir como requisito para un puesto de oficina que el candidato mida al menos 1,70 metros de estatura. Parece una regla general, pero afecta directamente y de manera desproporcionada a las mujeres y a ciertas etnias, sin que la estatura sea un requisito real para usar un computador. Y para combatir esto, en Chile tenemos un marco regulatorio robusto. Repasemos las leyes clave. Primera, la ley 20.609, conocida como la ley Samud. Ya quien conoce la historia sabe a qué me refiero, que establece medidas contra cualquier tipo de discriminación arbitraria. Y tenemos la ley 21.120, la de identidad de género, que obliga a la empresa a respetar el nombre social y los pronombres de las personas trans. Y en el ámbito estrictamente laboral tenemos dos grandes hitos: la ley 21.015, que es la ley de inclusión laboral, que exige a las empresas de 100 o más trabajadores que al menos el 1% de su plantilla sean personas con discapacidad. Y como complemento, llegó la ley 21.275, que obliga a estas mismas empresas a tener un gestor de inclusión certificado en el área de recursos humanos. Las obligaciones son claras: cuotas de contratación, políticas internas y profesionales capacitados. Quien no cumple se expone a multas severas fiscalizadas por la Dirección del Trabajo. ¿Y cómo ha impactado la ley 21.015 en el reclutamiento? Por lo que dice la ley, la diversidad ya no es voluntariado, es un estándar laboral. Ha forzado a las empresas a crear ofertas de empleos accesibles y aliarse con fundaciones. ¿Es cierto? Exactamente, pero hay grandes desafíos de implementación. La brecha entre la ley y la práctica real es que muchas empresas contratan para cumplir el 1% y evitar la multa.
sin adaptar verdaderamente la cultura ni los puestos de trabajo. Eso genera rotación y frustración. La ley dice que debemos incluir, pero la inclusión real requiere voluntad, no solo cumplimiento matemático. Entonces, ¿cómo adaptamos la gestión de personas para incorporarse de verdad a este enfoque? Propongámonos un par de cambios concretos. Te doy cambios inmediatos. En reclutamiento, implementar el currículum vitae ciego, es decir, currículum sin foto, sin edad, sin colegio y sin género, para que los reclutadores evalúen únicamente competencias y se eviten los sesgos inconscientes. Y en el proceso de inducción, asegurar que todo el material, video, manuales, cuenten con subtítulos, intérprete de lengua de señas y formatos amigables para personas neurodivergentes. Y nada de esto funciona sin el liderazgo organizacional, ¿cierto? Un líder inclusive, él es fundamental. ¿Y cómo influye esto dentro del clima laboral? Cuéntame. El líder marca el tono de todo el equipo. Un líder inclusivo practica la empatía, la escucha activa y fomenta la seguridad psicológica, donde nadie tiene miedo a dar su opinión o equivocarse. Si el líder sanciona las bromas discriminatorias y valora las diferencias, el clima laboral se vuelve colaborativo, innovador y de alta confianza. Todo lo que se gestiona se mide, ¿cierto? ¿Cuáles son los KPIs más utilizados para medir si realmente somos diversos e inclusivos? Tenemos que mezclar números y percepciones. Cuantitativos: la tasa de retención por grupo diverso, para ver si se nos va el talento con discapacidad o las mujeres líderes. El cumplimiento del 1% de la cuota legal y la medición de la brecha salarial de género. Cualitativos: el índice de inclusión en las encuestas de clima, que nos muestra cómo los colaboradores interpretan los resultados. Si el índice de clima general es de 80%, pero en el segmento de la comunidad LGBTQ+, es del 40%, ahí tenemos un problema oculto. Y para ir cerrando, necesitamos un ejemplo real que nos inspire. ¿Qué buena práctica destacarías tú en este minuto? Un excelente caso a nivel nacional es el de Walmart Chile. Llevan años trabajando la diversidad de manera estructural. Lo que contribuyó a su éxito fue que no empezaron por obligación legal, sino que incluyeron la diversidad en su propósito de negocio. Implementaron capacitaciones constantes contra el sesgo y adaptaron sus sucursales. El aprendizaje es claro. El éxito requiere compromiso, desde la alta gerencia hacia abajo. Totalmente de acuerdo. Esto nos deja claro cuáles son los desafíos actuales para lograr una sociedad más inclusiva. Debemos erradicar los prejuicios desde una educación infantil, normalizar la diferencia en el trabajo y entender que una empresa diversa no solo es más ética, sino también más productiva e innovadora. Así es, la inclusión es un viaje, no un destino. Gracias por invitarme a analizar este cuestionario tan completo. Gracias a ti, Madeline, y a nuestro profesor y compañeros por escucharnos. Esto fue Mosaico Laboral y nos vemos en la próxima. Chao.